La Isla Fitness. El único programa de la radio dedicado al fitness. El licenciado Facundo Ahumada, director de Across Sport Nutrition, entrenador de deportistas de resistencia, presenta herramientas de trabajo para mejorar el rendimiento. Y seguimos en las fines y como estabas escuchando, ya estamos presentándote al licenciado Facundo Ahumada, directo desde Córdoba, nos está hablando. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buen día. ¿Cómo está en Córdoba hoy? Y bien, no, todo tranquilo. Después del traspié de la semana pasada, Ajá. Sí, el licenciado Ahumada no estuvo la semana pasada con nosotros justamente porque también tuvo un problemita con uno de sus hijos, un problemita de salud, pero ya está todo bien. ¿Es así? Sí, ya estamos todos, ya está todo. Estamos en carrera nuevamente. Sí, estamos bien. Bien. Entonces, para hoy teníamos un temita preparado, ¿sí? Sí, habíamos propuesto el tema relacionado sobre entrenamiento. Sí. Y concretamente el título era síndrome de fatiga crónica o sobreentrenamiento, y las preguntas que habíamos planteado era qué es, cómo prevenirlo y qué hacer para salir del mismo, ¿no? Ajá. Bueno, podemos introducirnos para tratar de responderlas. Bueno. Así que bueno, vamos con este. Vamos con eso. Excelente. Bueno, la primera pregunta que habíamos planteado es, ¿qué es la fatiga crónica o síndrome de sobreentrenamiento? Y bueno, es un estado en el que puede ingresar el organismo que se caracteriza por una disminución fundamentalmente en el rendimiento, así como por cambios fisiológicos, psicológicos y en general en el estado de ánimo, ¿no? Hay autores que, lo han definido como el último escalón de estados progresivos de fatiga crónica. Cada vez se van haciendo más severos y, se pueden desarrollar como resultado del sobreentrenamiento, ¿no? Al día de hoy no está del todo establecido, porque justamente es un síndrome, entonces es multifactorial. Ajá. Y no está totalmente documentado qué es lo que ocurre en el organismo cuando se produce este sobreentrenamiento, ¿no? Ajá. Es importante, sí está bien establecido cuáles algunas de los síntomas, sí, que el deportista empieza a ver cuando entra en este estado. Claramente es no deseable, pero antes de definir eso es importante distinguir entre el overreaching o sobreentrenamiento a corto plazo, que es una disminución del rendimiento subaguda, o sea que dura poco tiempo, de la cual el organismo sí se recupera y es parte del proceso de adaptación, ¿no? Esto tiene que ver cuando entrenamos, sí. Nuestro rendimiento disminuye, necesitamos recuperarnos, ¿no? Ajá. Y justamente el objetivo de un proceso de entrenamiento es ir administrando el estrés al organismo, como ya hemos planteado en otras oportunidades, y a través del manejo del estrés y la recuperación ir haciendo que el organismo esté en un estado entrenado, o sea, en un estado mejor que el inicial, ¿no? Por eso se dice que la persona está entrenada respecto al estado inicial de comienzo del proceso de entrenamiento en el que estaba desentrenada. Y el otro concepto que es importante aclarar es el de overtraining, ¿sí? O overreaching no funcional. Eso sí, overtraining tiene que ver con el sobreentrenamiento, sí. Y eso es ya directamente una disminución crónica del rendimiento que no se va después de un cierto periodo de recuperación. Es decir, uno descansa 1 o 2 semanas, pero no recupera. No obstante, el cuerpo, claro, no recuperamos las buenas sensaciones, como para decirlo en un lenguaje más relacionado, sí, con el deporte. La otra pregunta que habíamos planteado era cuáles son sus síntomas. Bueno, entre los síntomas que es importante apuntar y tener en cuenta, sí, uno es la pérdida de peso y grasa corporal, ¿no? A veces inexplicable porque uno no está haciendo una dieta o una alimentación con ese objetivo y no obstante se pierde peso. El otro de los síntomas es incremento de la frecuencia cardíaca de reposo, particularmente más de 10 latidos por minuto. ¿Sí? Uno empieza a ver que el pulso de reposo se dispara. Sí. Y también en el ejercicio, ¿no? Uno cuando las frecuencias cardíacas entrenándose son mucho más elevadas que en un estado normal. Uh-huh. También se afecta la recuperación cuando detenemos el ejercicio, cuando disminuimos la intensidad, la recuperación de la frecuencia cardíaca es pobre. Hay cambios también en la presión sanguínea, incrementos de riesgo de enfermedad y lesiones, la gente se enferma fácil porque también se producen alteraciones del sistema inmune.
hay dolores musculares crónicos, se siente mucha pesadez y un dolor muscular que no se va. Y también claramente se observa una disminución en el máximo consumo de oxígeno y en el rendimiento y en la fuerza muscular. La forma respecto a esto que plantea el dolor muscular, en la que uno lo ve en el entrenamiento, es con esa sensación de piernas pesadas, o que se conoce también como heavy legs, en donde uno siente pesadez y no siente buenas sensaciones entrenando. Bueno, el deportista lo puede apreciar en forma práctica, bueno, tanto en el entrenamiento como en la competición, con una disminución muy marcada de su performance, es decir, de sus marcas, ¿no? Es decir, llevándolo al lenguaje común, es como cada vez entreno más y en vez de rendir más, cada vez estoy llegando menos, rindo menos. Bueno, ahí viste la clave, porque casualmente muchas veces, cuando uno empieza a sentir esto, heavy legs, sensaciones pesadas, no da con las marcas, lo que uno a veces suele hacer, lo que el deportista suele hacer es querer entrenar más o más duro. Claro. Y justamente y es peor. Todo lo contrario de lo que debería hacer. Se está yendo en la dirección correcta, claro. Porque cada vez va a ir peor, ¿no? Va a entrar en una espiral descendente que cada vez lo va a llevar a más fatiga y probablemente una lesión y probablemente también un estado que a veces no es reversible. Si hay un poquito de tiempo voy a comentar un caso de un corredor muy famoso del siglo XX que, bueno, padeció, fue la máxima expresión de esto que estamos planteando. La otra pregunta que dejamos estaba relacionada a cómo prevenirlo, y esto es importante también, o muy importante. Sí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? ¿Cómo se hace para prevenir? Tal cual. Por un lado, ser cuidadosos con la intensidad y el volumen del entrenamiento, es decir, con cuán duro y cuán largo son las cargas de entrenamiento, los días y las cargas de entrenamiento, no hacer cambios bruscos, y por otro lado alternar días de intensidad y volumen con días suaves, ¿no? Días en los que uno simplemente sale a rodar o a hacer un trote suave o a disminuyendo mucho la intensidad y también el volumen. Controlar la carga global de cada sesión y de la semana. Hay un método que se llama el método del impulso de entrenamiento, que tiene en cuenta tanto la duración de cada sesión de entrenamiento como la percepción que tiene el deportista, es decir, como lo que él percibe cuando termina el entrenamiento, de cuán duro fue ese entrenamiento. En algún momento podemos, quizás vamos allá de los objetivos de hoy, definir ese método, pero en algún momento podemos definirlo para explicar cómo funciona y cómo se usa. Bueno, como dije antes, alternar días suaves y duros y semanas también de entrenamiento suaves y duras, semanas de recuperación. En este caso, permitir que el organismo recupere su potencial de adaptación luego del estrés del entrenamiento y la competición. Justamente cuando al organismo lo llevamos, digamos, al límite, por decirlo de alguna manera, o cuando lo exigimos, tiene que seguir un periodo en el que permitamos que se recupere de ese estrés, y eso es muy importante porque si no hacemos eso, el organismo no recupera la capacidad para adaptarse a la carga que nosotros le proponemos, ¿no? A través del entrenamiento. Seguir un calendario ordenado y con objetivos claros, evaluar el rendimiento para detectar disminución en la performance, especialmente en el pedestrismo. Esto es muy importante porque por el mayor estrés muscular que implica el pedestrismo, y particularmente en las pruebas de ultraresistencia, sobre todo las que duran las que tienen más de 30 kilómetros, ¿no? Carreras de montaña o calle, evitar las competiciones demasiado frecuentes. El número de días de descanso está relacionado al dolor muscular inducido por la competición, es decir, el dolor muscular que sentimos los días siguientes a la prueba, eso nos dice cuántos días después de recuperación vamos a necesitar. Si tenemos 4 o 5 días de dolor después de una competición, eso implica que por lo menos necesitamos 8 semanas, como por ejemplo después de una maratón está bien documentado que necesitamos por lo menos 2 meses en los cuales la intensidad del entrenamiento y el volumen tiene que ser bajos para que el organismo se recupere de esa competición. Y cuando la distancia es mayor a 40 kilómetros, eso es mucho más significativo, ¿no? Ese tiempo. Hacer una alimentación saludable, dormir por lo menos 6 horas por día, eso es muy individual, pero es un lineamiento, ¿no? Menos de 6 horas por día ya no está recomendado, sobre todo para deportistas que entrenan en una forma significativa. Controlar el peso corporal, por esa disminución que comenté que se produce. Tener un control del rendimiento con una analítica sanguínea, es decir, hacer por lo menos algunos chequeos periódicos cada mes o cada 2 o 3 meses, dependiendo del nivel del deportista, para determinar cómo está la analítica sanguínea, el citológico, los niveles de ferritina que indican la reserva de hierro en el organismo, para tener información respecto a eso, y en general seguir la ley del entrenamiento que dice train with a coach, o sea, entrena con un entrenador, ¿no? Ese es
es un consejo bastante importante. Fundamental. La otra pregunta que planteamos es qué hacer para salir del mismo. Sí. Y bueno, la respuesta es bastante simple, lo que hay que hacer es descansar. Pretender seguir entrenando en este punto solo es perjudicial. A lo sumo se debe hacer sesiones de recuperación, pero bueno, hay que aceptar lo inevitable en ese punto y comenzar la recuperación cuanto antes, ¿no? Se sugiere un descanso de por lo menos de 3 a 4 semanas total, y para después recién, bueno, valorar si se puede empezar a entrenar a baja intensidad. Como regla de oro, o sea, primero descanso total, nada de entrenamiento. Lo que está recomendado es que en este punto, cuando se determina un síndrome de sobreentrenamiento, fatiga crónica, por lo menos un mes de recuperación. ¿Sí? Y después arrancar de vuelta de a poquito. Tal cual, siempre y cuando valorando, bueno, cómo está el organismo, ¿no? Claro. Como regla de oro para el deportista, hay una frase que a mí me pareció muy interesante que dice: if you are in doubt, rest. O sea, que si tienes alguna duda, descansa, ¿no? En general, antes de salir entrenado, cuando estamos entrenando para hacer algún tipo de entrenamiento, cuando estamos en duda, cuando no sabemos bien, no estamos seguros de las sensaciones que tenemos en el cuerpo, es mejor descansar y permitir al organismo que se recupere para recién pedirle o demandarle o probarlo al organismo o pedirle estar recién seguros de que el cuerpo nos va a poder responder, ¿no? Por eso siempre que tenemos sensación de pesadez o malas sensaciones, descansar y simplemente esperar hasta que el organismo esté en condiciones de adaptarse a ese estrés que le queremos dar, ¿no? Muy bien. Facundo, y fundamentalmente eso es con esto respondo todas las preguntas que habíamos querido plantear, ¿no? Bien. Como quizá quedé unos segundos y quería contar esta anécdota de Alberto Salazar, que fue un corredor muy exitoso. Sí. Y él, bueno, venía haciendo marcas en el maratón espectaculares, y justo antes de la maratón de Boston, de Los Ángeles, perdón, de las Olimpiadas de Los Ángeles 84, bueno, en esa maratón no pudo hacer la marca que él esperaba, y le fue muy mal, digamos, y a partir de ahí entró en un síndrome de sobreentrenamiento del que nunca se pudo recuperar, ¿no? Es un caso, si lo buscan a Alberto Salazar van a poder ver su historia, y parece que, bueno, sufrió una alteración tan marcada en todo su sistema hormonal y fisiológico, que a pesar de tratar de buscar todos los medios de recuperarse del sobreentrenamiento, no se pudo recuperar. Por lo tanto, bueno, en algunos casos, si bien es muy extremo porque es un atleta de muy alto nivel, puede ser irreversible incluso. Por eso hay que ser cuidadosos, y también es importante el mensaje de que le puede pasar a deportistas recreacionales también, ¿no? No es, esto no solamente le pasa a los deportistas de élite. Facundo, el doctor Seiref habla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, me pareció muy bueno, te felicito. Este cuadro que se llama síndrome de burnout, es el síndrome del quemado, es muy importante recalcar la percepción subjetiva del esfuerzo. Mira, justamente un jugador de la primera de River, no voy a dar nombres, ayer en mi consultorio me decía del doble turno, y él está con restos de acumulación de tejido de fatiga muscular en los posteriores, y yo hablando le dije que no hiciera la segunda sesión, porque lo único que iba a hacer, la ganancia iba a ser muy poca, mucha inversión con poca ganancia, con riesgo de lesión. No nos olvidemos que el cuerpo habla cuando puede, y si uno lo escucha, si no después grita o llora. Así que en esto lo que vale la pena recalcar para la audiencia es la percepción subjetiva del esfuerzo, y como vos bien dijiste, replantearse la planificación del entrenamiento deportivo, que me parece muy importante. Perdón, bueno, yo le agradezco el aporte que se hace, porque realmente esto se me pasó, pero casualmente he estado viendo, hay un libro muy interesante de un científico sudafricano que se llama Tim Noakes, que yo ya lo he nombrado alguna vez, y casualmente él plantea que precisamente por toda una teoría que él desarrolló, que se llama teoría del gobernador central, ¿no? Que plantea que el rendimiento estaría, él postula que la intensidad, digamos, todo el control de la carga de entrenamiento que hace el cuerpo, el control del estrés, estaría regulado por un centro en el cerebro. Por eso él plantea la importancia de la percepción subjetiva del esfuerzo, porque justamente son nuestras sensaciones, lo que nosotros percibimos, o cómo percibimos el estrés y la intensidad y la carga en total,
eso es lo más importante a la hora de o someterlo no a estrés, o llevarlo, o probarlo, no, o desafiarlo no al organismo, ¿no? Si nuestras sensaciones no son buenas, tal cual como usted dice, el cuerpo nos está hablando y tenemos que tomar una medida en relación a eso. Si queremos, si le pedimos al cuerpo, si lo estresamos incluso cuando nos está diciendo que las sensaciones no son buenas, bueno, puede llevarnos en forma crónica a algo como esto, ¿no? Y tal cual, las sensaciones que tenemos es, digamos, lo que deberíamos escuchar a la hora de entrenar, sea cual sea nuestro nivel. Muy bien. Bien, Facundo, te agradecemos un montón, la verdad el tema súper interesante, todo esto lo vamos a subir al Facebook, ¿sí? La nota, porque está buena para recordarlo, para tomar bien todos los detalles, de tomar anotaciones y sobre todo tener en cuenta que es bueno entrenar con alguien que sepa. Dejarse llevar, para eso están los entrenadores que van a poder guiarnos bien hacia dónde estamos yendo, y no hacer las cosas mal. ¿Bien? Facundo, nos quedó todavía que nos des tu mail y dónde se puede conectar la gente contigo. Bueno, mi correo es fahumada@suplementosacros.com. Bien. Si no, también los invito a que ingresen a www.suplementosacros.com, donde van a poder ver algunos artículos y material interesante también relacionado a estos temas que presentamos aquí. Muy bien. Te esperamos la semana que viene. Bueno, adiós, un saludo grande. Un gran abrazo. Abrazo, chao. Chao, chao.